Bueno, hemos hablado de muchísimos elementos que configuran este ecosistema, digamos, del motor de reservas, las OTAs, los tour operadores, online, offline. Y en el centro de todo esto está el dato. O sea, en el centro de todo esto, ya seas una OTA, ya seas un hotel que distribuye a través de OTAs o a través de tour operador, oye, nos queda claro que todo el futuro de la propuesta de valor pasa por manejar mejor los datos, por tener más centralización. Entonces, ¿de qué manera, con qué herramienta podemos, de alguna manera, condensar, o mejor dicho, centralizar y gestionar mejor todos esos datos, independientemente de lo que luego queramos hacer? Si queremos hacer venta directa, si queremos mejorar nuestro posicionamiento en las OTAs, o sea, empecemos por el dato. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo centralizamos? Sí, y me vas a permitir abrir este capítulo con otra pregunta. Es decir, ¿de quién es Ninguno de nosotros somos gallegos. ¿De quién es el cliente? ¿Del hotel o de quién te trae el cliente, ¿no? Yo creo que es un debate conocido donde bueno, no hay una verdad absoluta, pero mi punto de vista es que el cliente es de los dos. Vale. Es decir, yo como OTA... Cliente final. El Porque cliente, aquí el huésped. hay roles dobles, o sea, solo hay un cliente final, pero hay clientes intermedios también. Exacto, con lo cual aquí el planteamiento es, al igual que cualquier negocio tradicional, cuando tú ibas a vender un negocio o a valorar una compañía, lo primero que te piden es el fondo de comercio, la repetición que tienes y demás. Y en el sector hotelero solo se valoraba el ladrillo. Con lo cual, el empezar a tener una base de datos propia, un fondo de comercio propio, ya es algo que ya no solamente para poder dirigirle una oferta en tu canal directo, sino para tener valor de la compañía, ¿no? Ayúdame a entender mejor el concepto de fondo de comercio aplicado a este sector. O sea, claro, al final es tener un listado de clientes que han estado han pernotado en tu hotel lo más ampliado posible. Contra mayor dato, mayor ampliación de ficha tengas, mayor valor, riqueza del dato. Así es. Entonces, bueno, lo que aquí planteamos es, evidentemente, si Booking como OTA te envía un cliente, no te lo va a poner fácil para que sepas quién es, no te va a dar los datos y mucho menos te va a dar un email. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta que cuando llega una reserva de Booking, llega el email enmascarado. Llega javier@booking.com, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que te comuniques con el cliente. Que de hecho es una pregunta que yo tengo ahí en la recámara y aprovecho para hacerte. O sea, ¿hay una verdadera guerra por el dato? Es decir, vemos la importancia del dato, pero eso no tiene por qué conllevar una guerra entre los distintos players. O sea, puede ser un dato que, oye, a mí me interesa que tú lo tengas, tu OTA, pero no hay ningún problema en que lo tengamos los dos. ¿Aquí sí que se da una verdadera competencia por el dato? Bueno, yo creo que está dejando de ser una competencia a día de hoy, sí que lo fue, Vale. porque se intentaban esconder un poco las cartas. Lo que sucede es que se han creado soluciones como, por ejemplo, el portal cautivo, que es la recogida de tu email antes de conectarte a la Wi-Fi, y estas soluciones hacen que aproximadamente entre el 90 y 92% del cliente o del huésped que pernota en tu hotel se acabe conectando y te acabe dejando esa información, ¿no? Con lo cual, por mucho que quisieran esconder las cartas, lo que el hotelero ha conseguido a día de hoy con esta recogida de datos del portal cautivo es que en la estancia ya tiene ese dato, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, no tiene el dato de qué búsqueda has hecho para acabar reservando en este hotel. Exacto. Y yo creo que ahí es donde empieza la partida interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo relacionar un nombre que me llega a la OTA? Imaginaros, yo soy Javier Pérez, un nombre bastante común, con lo cual un Javier Pérez que viene desde una OTA y el Javier Pérez que se registra en la Wi-Fi, probablemente yo tengo una dirección de Gmail y en la OTA, como hemos comentado antes, hay una dirección de Booking, ¿no? Entonces, hay sistemas de Merge Contact que lo que hacen es entender quién es quién. Nosotros le llamamos a veces el juego quién es quién, y empezar a relacionar una reserva con la otra. ¿Para qué? Porque yo, si sé que este Javier Pérez es el que me ha venido por una OTA, por seguir con el ejemplo, me va a permitir segmentar mejor. Vale. Luego, si quiero, lo puedo explotar o no lo puedo explotar, esta segmentación, pero ese conocimiento del cliente por dónde viene es importantísimo. Vale. Luego, esto es información en base a la reserva.
Pero luego tenemos el reto también de sacar información sobre el dato demográfico que tiene, el geográfico, el psicográfico, es decir, dónde vive, qué idioma habla, qué estudios tiene, si viene con familia, no viene con familia, porque esto nos va a permitir hacer esa segmentación ampliada y luego nos va a permitir, dependiendo del producto que tengamos, dirigirnos de una manera más eficiente, ¿no? Pero por volver un poco al punto de la pregunta que me has hecho, es decir, no solo existe esta fuente de datos de la Wi-Fi, sino que hay un software que se llama el PMS, que es de Property Management System, que es un sistema que es lo que tiene el hotel, el recepcionista detrás a la hora de asignar habitaciones, que hay de todos los tipos, los hay muy modernos en la nube y muy evolucionados, y también los hay muy arcaicos, parados en los años 90, con lo cual las integraciones pueden llegar a ser una tarea complicada, ¿no? Pero tenemos que un CRM, en este caso, que es el que tiene pone al cliente en el centro, el que tiene el conocimiento del cliente, tiene la obligación de conectarse con la Wi-Fi para recoger este dato, conectarse con el PMS, porque también hay datos que viajan que no están en la Wi-Fi, que luego comentaremos. Para entender bien, perdóname que te interrumpa ¿Sí? ahí, pero exactamente, o sea, ¿cuáles son las atribuciones habituales de un PMS? Porque entiendo que los muy evolucionados tendrán muchísimos elementos, pero por entender bien qué es exactamente lo que hace y, por ejemplo, diferenciar con CRM para quien no lo controle mucho este tema. Bueno, aquí no voy a generalizar. Normalmente el PMS lo que suele tener es la información de la reserva. ¿Vale? Perfecto. En algunos casos particulares te puedes encontrar email, te puedes encontrar el idioma, inclusive el país de procedencia. Pero el problema es que por muy potente que sea el PMS, que tenga el campo o no lo tenga, es que es el recepcionista el que no tiene el tiempo de poner ese dato. Con lo cual, la oportunidad es cómo la tecnología automatiza este proceso. Perfecto. Y hace que el dato llegue donde tiene que llegar. Con lo cual estamos hablando de una gran base de datos, un software que, dicho rápido y mal, en el fondo es una base de datos más o menos ampliada, más o menos sofisticada, y el reto, como bien dices, es pasar de una introducción manual del dato a una automatización en función de interacciones habituales con el cliente, ¿no? Total. Y me gustaría pues aprovechar la ocasión para enumerarlos, es decir, comentamos la Wi-Fi, comentamos el motor de reservas, también comentamos el tema del PMS, pero es que están surgiendo continuos nuevos players en el sector súper interesantes. Podríamos hablar de conserjes virtuales, podemos hablar de chatbots, y cada vez son más los elementos que hay en el sector hotelero, el sector turístico, que lo que hacen es intervenir o comunicar con el cliente final, con lo cual el concepto de tener una fuente de datos única, una base de datos centralizada, implica que estés conectado con el mayor número de players del sector posible. Vale. Y con dos factores. Yo siempre digo que la base de datos tiene que ser retroalimentada, evidentemente, y tiene que tener, para mí, un punto importantísimo, que es el autocleaning y lo que es el merge contact. A ver. El merge contact lo he comentado antes, lo he resumido muy por encima, que es la capacidad de un dato que me viene por una fuente y otro dato que me viene por otra fuente, combinarlos. Es como la gestión de duplicados que tuviéramos en nuestra agenda del teléfono, ¿no? Pero luego está el autocleaning, que es un punto importantísimo ya entrando en la parte de marketing. Es decir, todo el mundo sabe que los servidores de correo electrónico persiguen el spam. Entonces, el hecho de identificar no solo que el email que tú estás enviando cumple con las directrices, con las políticas de fair play, ¿no? De lo que es las campañas, sino el adivinar antes de que el email se envíe si, por ejemplo, el dominio que has puesto existe o no existe, si el correo electrónico, el buzón está lleno, si a lo mejor, bueno, hay condiciones de temporalidad, están suspendidos, hay muchas condiciones que pueden hacer que ese email no llegue al receptor. Lo que hacemos con este concepto auto-cleaning es detectar, antes de que se envíe el email, si realmente este email está activo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que los servidores tengan una mayor entregabilidad del email
y con esto vamos a tener una mayor autoridad a la hora de poder lanzar campañas. Por esto, y aquí quería compartir con vosotros un caso que nos pasó real, ¿no? De que una cadena hotelera nos puso 200.000 contactos en nuestra base de datos, hicimos nuestra primera campañita y el sistema AutoCleaning hizo su trabajo y se quedaron con 45.000. Jolín. Claro, estábamos hablando de que a lo mejor era la primera carga masiva de no sé cuántos años, emails que se habían cogido a mano, es decir, que estaba sujeto a mucho error humano. Correcto. Y la calidad, la integridad del dato era de dudosa, ¿no? Como dando los datos, ¿no? Y al final el hotelero nos plantea decir, ¿qué habéis hecho? ¿No? Vengo con 200.000 contactos, me quedo con menos de 50.000. Al final lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad, ¿no? Del dato. Pues, y cerramos un poco intentando hacer esa trazabilidad de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, tenemos claro la importancia del dato, tenemos unas herramientas para captar ese dato. Tú has mencionado el PMS, hemos mencionado el CRM. ¿De qué manera, te hago esa pregunta muy rápida y acabamos el análisis, de qué manera se relacionan realmente? O sea, un hotel habitualmente tiene ambos, están de forma totalmente integrada. ¿Cómo suele ser? O sea, ¿qué es lo que recomendáis también desde Fideltour? Hombre, hasta ahora, si vemos el PMS como un ERP, para quien conozca el software generalista, hasta ahora solo tenían PMS. ¿Por qué? Porque no era, su objetivo no era conocer al cliente, no era vender directamente. Vale. Con lo cual, simplemente saber que te llegaba una reserva y la asignabas a una habitación es suficiente con el PMS. ¿Qué sucede? Que ahora se abre la ventana del conocimiento del cliente y para eso tienes que incorporar un CRM. Perfecto. Y el CRM, evidentemente, Javier, tiene que estar conectado con el PMS. Perfecto. En este caso, yo creo que la información tiene que fluir bidireccionalmente, porque al final el de la recepción va a seguir utilizando el PMS para asignar una habitación y el CRM tiene que saber cómo nutrirse de ahí para complementar la ficha del cliente y poder luego explotar ese dato. Con lo cual, ahí tenemos ya el dato, lo centralizamos con el CRM y lanzamos campañas. Y eso es a lo que también te estás refiriendo con, oye, que esas campañas, si no está bien pulido el dato, si no hay una verdadera estrategia de gestión de ese dato, pues tienes los casos que mencionabas de, oye, de que luego realmente, es que además cada mail te cuesta un dinero. Claro, o sea, cada mail, o sea, que hay un impacto directo en la cuenta de resultados de tener un buen dato, pues eso, con AutoCleaning, o sea, bien depurado, versus, oye, tener ahí una base de datos que manga por hombro, así es, pues te cuesta dinero, mucho más dinero cada campaña.